Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, vamos a hablar del glaucoma. Es una enfermedad complicada, sobre todo porque los síntomas son, a veces casi no hay síntomas, ¿no? Es el gran reto quizás, ¿no?, del glaucoma, el hecho de la ausencia de síntomas que en muchos casos retarda el diagnóstico y Ajá. ese retardo en el diagnóstico es lo que habitualmente nos deja sin herramientas muchas veces para tratar el glaucoma. Pero en la Pues, charla lo comentaremos, lo veremos un poquito más en profundidad y lo debatiremos sin duda. Sí, sí. estupendo, genial. Pues vamos a esa charla que yo creo que estamos esperando todos y creo que es lo realmente interesante. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Canal Senior y a Seoma por la organización de este evento y también por la confianza en mí para intentar explicaros un poquito esto que tenemos sobre el glaucoma. Evidentemente, en la introducción que ha hecho Carlos, prácticamente has velado lo más importante, los secretos más importantes que podemos compartir con vosotros hoy sobre esta charla. Pero aún así vamos a intentar un poquito desgranando eso que nos ha comentado Carlos al inicio y que de alguna manera nos tiene que poner en alerta sobre qué es el glaucoma, sobre cómo se trata, sobre qué síntomas da y sobre un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, en todas las preguntas que tengáis, con total libertad, con total naturalidad, que para eso estamos, para intentar responderlas y para intentar ayudarlos. Una vez más, gracias. Gracias sobre todo a todos vosotros que estáis ahí conectados. Y la verdad es que espero que este ratito que vamos a pasar juntos, pues os sea útil. Os sea útil, espero que la charla no sea ni demasiado simple ni demasiado compleja y que más o menos se pueda entender. He intentado dejar unos puntos básicos, unos puntos muy concretos, importantes, que yo creo que son el mensaje que tenemos que llevarnos a casa sobre esta enfermedad. Pues muy bien, vamos a empezar ya. Cuando queremos hablar de glaucoma, quizás para entender un poquito, permitidme esta primera diapositiva en la que os comento un poquito qué es el ojo. Fijaros, el ojo es esta estructura que está aquí en la parte anterior del ojito y que va a recoger la información de visión, todo lo que es la visión, y la va a transmitir a la parte posterior del cerebro, donde va a ser digamos, el centro de información donde se va a recoger y se va a analizar, se va a procesar esta información. Pues bien, esta información que recoge el ojito es transmitida a través, es recogida y transmitida al cerebro a través del nervio óptico. Es esa estructura que vamos a ver que empieza aquí en la parte posterior del nervio óptico, en la parte posterior del ojito, y que va a transmitir la información a través de todo lo que es la masa encefálica, todo lo que es el encéfalo, el cráneo, hasta lo que es el cerebro. Pues bien, quiero que os imaginéis un poquito el ojo como si fuera una cámara de fotos, una cámara de vídeos en la cual el ojo sería la cámara de vídeo y hay este cable, este pequeño cable que veis que va a transmitir la información, que va a recoger la información y la va a llevar hacia ese ordenador que es el cerebro, que es el procesador central que va a analizar esta información. Pues el glaucoma es una enfermedad que está a nivel del cable. El glaucoma es una enfermedad que está a nivel del nervio óptico, es una enfermedad del nervio óptico que es el encargado de recoger esa información desde el ojo y transmitirla al cerebro. Por tanto, este es el primer mensaje que quiero dejarlos y es el primer concepto. Intentaré ir dejando mensajes de este tipo de manera que sean cosas claras, sencillas y que se puedan entender bien para que cada uno tenga pues este mensaje que quiero que os llevéis. Pues lo primero que quiero deciros es precisamente esto, es que el glaucoma es una enfermedad que va a afectar el nervio óptico. Pues bien, ¿qué es lo que produce el glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? Pues va a haber un conjunto de factores entre los que están, fijaros, la presión intraocular, los factores hereditarios, factores vasculares, enfermedades predisponentes, una serie de factores de las cuales también la mayoría son de causa desconocida, que van a llevar a la pérdida de ese nervio óptico, a la pérdida de las fibras nerviosas que componen ese nervio óptico. Va a haber una muerte de las células que forman ese nervio óptico, que como habíamos comentado hace un momentito, es el encargado de recoger esta información y llevar esta información desde la retina, desde el fondo de ojo, hasta el cerebro. Por tanto, otro concepto importante es que el glaucoma es una enfermedad generada por múltiples factores, de los cuales muchos de ellos no conocemos, y va a traducirse en una enfermedad del nervio óptico que tiene estas dos condiciones que son muy, muy importantes que queden claras. El glaucoma es una enfermedad crónica, y cuando decimos que una enfermedad crónica, decimos que es una enfermedad que no tiene cura, que es una enfermedad que es para toda la vida, y además es una enfermedad progresiva. El hecho de que sea una enfermedad progresiva quiere decir que es una enfermedad que va a avanzar la mayoría de las veces, desgraciadamente, a pesar del tratamiento. Por tanto, este avance y este empeoramiento de la enfermedad puede llevar
en situaciones avanzadas a esto que estáis viendo en este momento. Todos tenéis la pantalla en negro y no tenéis la pantalla en negro por casualidad, sino es porque el glaucoma va a llevar a esto, a simplemente lo que es la pérdida de visión. Por eso es importante su diagnóstico, por eso es importante su tratamiento y por eso es importante que tengamos conceptos que son muy importantes que tengamos claros. Insisto, la causa exacta del glaucoma no se conoce, hay una serie de factores que se van mezclando y van a dar a producir este daño, esta alteración a nivel del nervio óptico. Y por otra parte, el glaucoma es una enfermedad crónica, como hemos comentado hace un momento, por tanto, el glaucoma no tiene cura. Una vez diagnosticado el glaucoma no tiene cura. Ahora bien, porque tampoco quiero dar esta charla en fase deprimida, ¿no? Con todo que sean mensajes de tristeza. El glaucoma es verdad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y esto es un mensaje que quiero que tengáis claros, que sobre todo con un tratamiento precoz, pues podemos hacer muchísimas cosas. Pues bien, ¿qué representa el glaucoma ahora mismo en el mundo? Pues el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Es la segunda causa de ceguera a nivel mundial después de las cataratas. Y muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero es que las cataratas se operan. Sí, las cataratas se operan en una pequeña parte del mundo que tiene la suerte de nacer y de vivir en esa pequeña parte del mundo que tiene acceso y que tiene posibilidad de operarse de cataratas. Desgraciadamente, gran parte del mundo, sobre todo el Ecuador hacia abajo, no tiene acceso a la cirugía de catarata y por tanto esta es la principal causa de ceguera pues, a nivel mundial. La diferencia, y esto sí es importante, que tenemos entre el glaucoma y la catarata es que la ceguera que produce el glaucoma, a diferencia de la catarata, es irreversible. Esta ceguera del glaucoma, toda la visión que perdamos secundaria a la enfermedad, toda la visión que perdamos secundaria al glaucoma, es una visión que no vamos a recuperar. Y esto la va a convertir en la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Fijaros si estamos hablando de una enfermedad importante, que actualmente hay más de 60 millones de personas que están afectadas de glaucoma. Esto es en este momento, pero la Organización Mundial de la Salud estima que en el 2020 esa cifra va a pasar de los 60 millones a los 80 millones. El 2020 está aquí ya, ¿eh? Esto es algo que está relativamente cercano. Y de esos 80 millones va a haber 20 millones de personas que van a perder la visión secundarias al glaucoma. ¿Y cuál es? Cuando hablamos de prevalencia, esta es una diapositiva un poquito agresiva, difícil de entender, pero cuando hablamos de prevalencia estamos hablando de qué porcentaje de pacientes tienen glaucoma en el mundo, vamos a decir así. Esta gráfica hace referencia a pacientes mayores de 40 años y fijaros que hay diferentes porcentajes de pacientes afectados de glaucoma en función de la zona de nacimiento. En África, por ejemplo, es una enfermedad muy frecuente y digamos que las cifras se encuentran en total en el mundo entre un 1,18% y un 4,16%. Y en Europa nos encontramos más o menos en la media, en torno a los 2 y algo, sería el porcentaje de pacientes. De cada 100 personas, habría 2 personas mayores de 40 años que están afectadas de glaucoma. ¿Cómo se clasifica el glaucoma? Hay diferentes maneras de clasificar el glaucoma. Y yo voy a intentar, perdonad, no sé si estoy moviendo la mesa, vale, voy a intentar explicaros algunas maneras de cómo nosotros clasificamos el glaucoma. Pues bien, una manera sencilla de clasificar el glaucoma es que el glaucoma puede ser congénito y adquirido. Y muchos pensarán, ¿congénitos? Pues sí, es congénito. Hay un glaucoma que aparece desde el nacimiento y desgraciadamente es un glaucoma difícil de controlar y difícil de tratar. Y eso es lo que llamaríamos glaucoma congénito, que es el glaucoma que aparece desde el nacimiento. Y por otro lado tenemos el glaucoma adquirido, es un glaucoma que se adquiere, que aparece en la edad adulta, digamos que no viene del nacimiento, sino que el glaucoma aparece en la edad adulta. Otra manera de clasificar el glaucoma son aquellos glaucomas que llamamos primarios o aquellos glaucomas que llamamos secundarios. El glaucoma primario es el que hablaremos básicamente durante toda la charla. Es este glaucoma que aparece, como habíamos comentado hace un momentito, por la suma de unos factores que la mayoría no conocemos, entre los que está la presión, los antecedentes familiares, etcétera, y un glaucoma secundario que aparece secundaria a una causa identificada que va a producir el aumento de la presión y el daño del nervio óptico, como puede ser, por ejemplo, para que nos entendamos, un traumatismo. Un ejemplo típico que estamos viendo últimamente son los traumatismos con pelotas de pádel, por ejemplo, ¿no? Un balonazo, una pelota de pádel en el ojo provoca un traumatismo que desajusta el funcionamiento normal del ojo, hace que aumente la presión y puede provocar un glaucoma. Ciertos fármacos, por ejemplo, que veremos más adelante, como los corticoides, pueden hacer subir la presión, inflamaciones intraoculares y algunas enfermedades predisponentes que van a provocar un glaucoma secundario a estas causas concretas que va a hacer que la presión suba y que se dañe el nervio óptico.
La clasificación más típica, más habitual y que encontraréis más en los libros es la clasificación que divide el glaucoma entre glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Esto es difícil de entender, vamos a ver si yo consigo con estas imágenes al menos que nos hagamos una idea general de qué quiere decir esto. Por ejemplo, nosotros todos dentro del ojo tenemos un líquido que se llama humor acuoso y este líquido constantemente se va produciendo porque este líquido es el encargado de la nutrición de la mayoría de las estructuras intraoculares y se va produciendo este líquido de manera continua, ¿vale? De la misma manera, este líquido que se va produciendo se va eliminando, digamos, hay una regeneración constante entre el líquido que se va produciendo y entre el líquido que se va eliminando. Al mismo tiempo que tiene que haber un equilibrio, esta generación en la cantidad de líquido tiene que ser más o menos proporcional a la cantidad de líquido que se va eliminando, ¿vale? El desagüe del ojo está en la parte anterior del ojo. Pues en el glaucoma de ángulo abierto, este desagüe, que es esta zona que está aquí delante, esto sería el iris y esta sería la córnea, y esto es la parte anterior del ojo, pues en el glaucoma de ángulo abierto, el drenaje del líquido del interior del ojo de este humor acuoso es deficiente, o sea, el drenaje está, pero no funciona bien. Al no poder eliminarse el líquido que se va produciendo dentro del ojo, se acumula dentro del ojo, hace que aumente la presión intraocular y esto va a provocar un daño a nivel del nervio óptico y por tanto va a provocar el glaucoma. En cambio, en el glaucoma de ángulo cerrado, lo que pasa es que el desagüe está tapado, el desagüe es tan pequeño, está tapado que no permite que el líquido intraocular se elimine porque no tiene por dónde escaparse, vamos a decir así. Y esto, el efecto de uno y del otro básicamente es el mismo, es el aumento de la presión ocular y el aumento de la presión ocular que va a provocar este daño a nivel del nervio óptico. Aquí hay una salvedad, que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es una subida brusca de presión ocular en la que el iris tapa de manera brusca el desagüe natural del ojo, y entonces en estos casos sí pueden haber síntomas y pueden ser síntomas muy aparatosos, porque la presión sube bruscamente a valores muy altos y esto provoca dolor, provoca náuseas, puede provocar vómitos, visión borrosa, pérdida de visión, y es un cuadro muy aparatoso que evidentemente ante esos signos lo primero que hay que hacer es ir enseguida a urgencias. Pues ahora viene la pregunta, estamos diciendo que el glaucoma, entre las cosas que se produce por un aumento de la presión intraocular, que es uno de los principales factores de riesgo, y entonces la pregunta del millón, que sería, ¿cuál es la presión ocular normal? Pues bien, ¿cuál es? Vamos a ver, la presión ocular normal en una persona sana es aquella que nosotros consideramos que está en 21 o por debajo de 21. Eso serían los valores de presión normal en una persona sana, sin glaucoma. Esto es importante que este concepto quede claro. Porque ¿cuál sería la presión normal en un paciente con glaucoma? Pues aquella presión en un paciente con glaucoma que va a impedir que la enfermedad avance o que permite que ésta lo haga lo más lentamente posible. Vamos a ver para que se entienda esto. Una presión normal en un paciente sano, en un paciente con glaucoma, puede ser una presión alta. Por eso yo intento que con mis pacientes no se obsesionen con el valor absoluto de la presión, porque no depende exclusivamente del valor absoluto de la presión, sino depende del estado del nervio óptico, del estado del campo visual y del estado del resto de las estructuras oculares. Por tanto, la presión ocular normal en un paciente con glaucoma puede variar de un paciente a otro, porque aquella presión que nosotros consideramos normal es aquella presión que va a hacer que la enfermedad avance lo más lentamente posible. De manera que, y esto es otro concepto que quiero que quede claro, se puede tener la presión alta y no tener necesariamente glaucoma. Nosotros establecemos unos valores de presión. En medicina, básicamente, todos los valores de normalidad que nosotros establecemos, los establecemos en función a mayorías estadísticas. Si la mayor parte de la población sana tiene la presión por debajo de 21, pues entendemos que esto sería lo normal. Ahora bien, si hay alguna persona que la presión la tiene en 24, no necesariamente tiene que tener glaucoma. De hecho, y esto es otro concepto importante que quiero que quede claro, para diagnosticar glaucoma tiene que haber evidencia de daño a nivel del nervio óptico. La enfermedad es una enfermedad del nervio óptico, por tanto tiene que haber daño en el nervio óptico para que podamos hablar de glaucoma. Si no, el paciente o la persona puede tener la presión alta, pero no necesariamente tiene glaucoma. De manera que presión alta, y esto es otro concepto importante, no es igual a glaucoma directamente. Pues bien, la presión intraocular es tan importante en la patología y en el tratamiento del glaucoma que la presión ocular representa el principal factor de riesgo para padecer la enfermedad. Es decir, aquella persona que no tiene glaucoma, que no está diagnosticada de glaucoma y tiene la presión alta,
el principal factor para que pueda desarrollar un glaucoma es los valores altos de presión. Pero ojo, que la persona que ya tiene glaucoma, que ya está diagnosticada de glaucoma, los valores altos de presión ocular también van a ser el principal factor de riesgo para que la enfermedad avance, para que la enfermedad empeore una vez que ésta está diagnosticada. ¿Y quién puede padecer glaucoma? Pues fijaros, cualquier persona puede padecer glaucoma. Ya hemos visto hasta que tenemos glaucomas congénitos. Por tanto, la edad no es un factor que te proteja del glaucoma, aunque sí es verdad, ya lo comentaremos, que hay ciertos factores de riesgo que van a aumentar ese riesgo. Hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias que van a hacer que este riesgo de padecer glaucoma aumente, a pesar de que insisto nuevamente en que cualquier persona puede padecer glaucoma. Pues fijaros, los factores de riesgo más importantes para padecer glaucoma son estos que tenemos aquí. En primer lugar, la presión intraocular alta. Unos valores de presión alta hemos visto, y insisto, que son riesgo de padecer glaucoma al mismo tiempo que son riesgo de que la enfermedad empeore, de que la enfermedad avance. La edad, mayores de 60 años. A medida que vamos avanzando en la edad, el riesgo de glaucoma se hace cada vez mayor. En mayores de 60 años, como podéis ver aquí, ese riesgo se multiplica por 6. Hay 6 veces más de riesgo en personas mayores de 60 años. En la gráfica anterior que veíamos la distribución del glaucoma a nivel mundial, recordar que el hecho de ser de origen africano era un factor de riesgo también para que esta enfermedad pudiera aumentar. Los antecedentes familiares es otra clave, otra cosa muy importante, sobre todo aquellos familiares cercanos, aquellos antecedentes familiares cercanos van a ser factor de riesgo importante para acabar padeciendo glaucoma. Ojo, y esto es otra cosa que quiero explicaros. El hecho de tener un familiar cercano, padre, madre, hermano, con glaucoma, no quiere decir que necesariamente vayamos a padecer la enfermedad. Ojo, se puede tener los padres con glaucoma y no necesariamente tener que padecer la enfermedad. Pero sí sabemos que ese riesgo por el hecho de tener familiares cercanos va a aumentar de 4 a 9 veces. ¿Vale? El uso de fármacos, hay determinados fármacos, yo os he puesto un fármaco que son los corticoides porque es un fármaco que se usa habitualmente, que está muy extendido en nuestra práctica clínica, y el uso de fármacos como los corticoides puede llevar a una subida de presión y esta subida de presión puede acabar provocando pues un glaucoma. Y evidentemente defectos de refracción elevados, como puede ser una miopía elevada o una hipermetropía elevada, también pueden dar lugar a un glaucoma. ¿Y qué síntomas da el glaucoma? Ya lo decía Carlos al inicio en la presentación de la charla, pues que desgraciadamente la mayoría de las veces el glaucoma no va a dar síntomas hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Y este es nuestro gran reto, evidentemente. Este es el gran reto, yo creo, de la medicina y de los oftalmólogos actualmente, porque la mayoría de las veces el glaucoma no va a dar estos síntomas y es el diagnóstico precoz lo que de alguna manera nos permite tener armas para poder luchar contra esta enfermedad. De manera que desgraciadamente se diagnostica en muchísimos casos esta enfermedad en una visita rutinaria al oftalmólogo. Ojo cuando decía lo de los síntomas, porque antes os comentaba que evidentemente con excepción del glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es un tipo muy concreto de glaucoma, que puede subir la presión de manera brusca y esto puede llegar a dar síntomas. Fijaros que a veces hasta puede haber una pérdida mayor del 50% del campo visual y el paciente aún no percibir, no notar ningún síntoma de esta enfermedad. Y os recuerdo que toda la visión que perdemos en el glaucoma es irreversible. Pues bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad? Pues básicamente por estos dos métodos que son los habituales. Por un examen médico oftalmológico, que se verá complementado con una serie de pruebas que nos van a ayudar a confirmar o a descartar la enfermedad, que también es otra de las alternativas. En el examen médico, es importante el interrogatorio. Esto es algo que es muy importante porque ahora comentaremos un poquito todo, pero básicamente el examen oftalmológico se va a basar en el interrogatorio, en medir la agudeza visual, en mirar la presión intraocular, el fondo de ojo y en mirar la gonioscopia, que ahora os explicaré qué es, que es la manera que tenemos de mirar el desagüe, vamos a decir así, del ojo. Pues bien, si hablamos de interrogatorio, ¿qué vamos a preguntar en el interrogatorio? ¿Cuáles son las cosas que más nos interesan en el momento de hacer un interrogatorio? Pues evidentemente aquellas cosas que pueden representar un riesgo de padecer glaucoma. ¿Y cuáles son las que hemos visto hasta ahora? Antecedentes familiares de glaucoma, enfermedades que puedan estar relacionadas con el glaucoma, el uso de distintos fármacos como los corticoides que hemos visto hace un momentito, la presencia o no de alergias, que esto nos va a servir para el tratamiento, traumatismos previos, el hecho de que haya traumatismos en la infancia o que haya traumatismos, como comentábamos, con una pelota de pádel, etcétera, son
factores que pueden predisponer, o la miopía o la hipermetropía elevada, son factores que pueden predisponer de alguna manera al padecimiento de glaucoma. Por tanto, son factores que tenemos que saber, son factores que tenemos